Shalom, shalom a todos, sean bienvenidos. Hoy vamos a estudiar, vamos a continuar con las parashá de este libro de Levíticos. Y esta semana toca la parashá de Tashria. Nos corresponde hoy estudiar esa parashá, que esta palabra Tashria quiere decir concebir. Y abarca el capítulo 12, verso 1 al capítulo 13, versículo 59. Uno de los libros más complicados de interpretar, de explicar y de enseñar es este libro de Vaikra, el libro de Levítico. Porque en este libro se habla de muchas leyes, como hablaba hace rato el cielo. Habla de muchas leyes para los sacerdotes, para los levitas y para el pueblo de Israel. Y estas leyes servían para, vamos a llamarlo así, como para el funcionamiento del tabernáculo. No cualquiera podía entrar en el tabernáculo, sino aquel que solamente cumplía con estas leyes. Y esta parashá de Tashria no es la excepción. Pero cuando estudiamos esta parashá, aunque es algo corta, nada más abarca 2 capítulos, habla de 3 leyes que cuando usted las estudia pareciera como que no coincide una con la otra, porque la primera ley de la cual habla es la ley de la purificación de la mujer. Es decir, que esta ley nos enseña que cuando una mujer daba luz tenía que purificarse, porque al momento de dar a luz ella quedaba impura y ella tenía que entrar en un proceso de purificación para que pudiera volver a entrar en el tabernáculo. Y por ejemplo, en el caso de cuando ella daba luz y era un varón, ella tenía que purificarse por 33 días. Pero dice aquí la Torah que si era una varona, una mujer, ella tenía que purificarse durante 66 días, era el doble, ¿verdad? Y también nos habla de la ley de la circuncisión, porque dice que después de dar a luz esta varona, un niño tenía que permanecer durante 7 días, y el 8º día tenía que ser llevado al sacerdote para hacer la Brit Milá, la circuncisión. Por eso habla de la ley de la circuncisión esta parashá. Y la última ley que habla esta parashá es la ley de la lepra. Termina con esta parashá, con la ley de la lepra. Y cuando nos habla esta parashá sobre la lepra, cuando se manifestaba en las personas, dice que tenían que ir al sacerdote para que él estuviera bajo observación. Y si el sacerdote veía que durante un espacio de 7 días iba haciendo observación, y si él veía el sacerdote que ya no avanzaba las manifestaciones de la lepra, dice que lo dejaba ir a su casa, pero si no, tenía que permanecer otros 7 días en observación. Y si en esos 14 días esta persona se aumentaba más las manifestaciones de una lepra, entonces era declarado como inmundo, ¿verdad? Y tenía que ser apartado de la ciudad para que él no pudiera contaminar a todas las personas. Por eso decimos que esta parashá de Tashria es algo complicada, porque vemos la ley de la purificación, la ley de la circuncisión y la ley del leproso. Pero si nosotros ponemos atención cuidadosamente a esta parashá, en realidad sí hablan de lo mismo, porque hablan de una persona inmunda y una persona pura. Es decir, las personas estaban inmundas y cuando a través de un proceso tienen que ser purificadas, ¿verdad? Porque el pacto de circuncisión Brit Milá, dicen los sabios que mientras no se le cortara el prepucio a este varón, él permanecía impuro. Por eso es que era llevado delante del sacerdote para que se pudiera cortar lo impuro, y el sacerdote podía ya declararlo como puro.
Pero hoy no vamos a hablar sobre eso de la inmundicia, sino quiero enseñarles un poco acerca de las manifestaciones de la lepra en la piel de las personas. Quiero que usted me acompañe al libro de Levítico, capítulo 13, verso 1. Le vamos a darle lectura. Dice: y habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Ok. En este texto que acabamos de leer, podemos observar que nos habla de tres manifestaciones de la lepra. Número 1 nos habla de la hinchazón. Número 2 nos habla de la erupción. Y número 3 nos habla de la mancha, una mancha blanca. Cuando una persona del pueblo de Israel se daba cuenta que de un momento a otro se manifestaba una de estas señales en su casa, en su ropa o en la piel, dice la escritura que, como te acabo de decir, tenía que ir a ver al sacerdote y tenía que decirle que le estaban haciendo unas manchas, y como le mencioné anteriormente, el sacerdote tenía que observarlas y tenía que hacer un dictamen sobre lo que le estaba aconteciendo, si era lepra o no era lepra. Pero aquí, si nosotros ponemos atención aquí, esta es como una enfermedad de la piel. Y yo me hice una pregunta, digo, bueno, ¿por qué si esta enfermedad de hinchazón, de mancha en la piel, yo me hice esta pregunta, digo, ¿por qué las personas no iban a ver mejor a un médico para que les tratara vamos a llamarle esa enfermedad? ¿Por qué tenían que ir con el sacerdote? ¿Qué no era más fácil, o más bien como nosotros, por ejemplo, cuando nosotros nos sale alguna imperfección en la piel, inmediatamente corremos al dermatólogo? Ya el dermatólogo agarra y nos receta una pomada, unas pastillas, lo que sea. Yo decía, bueno, ¿por qué el pueblo de Israel no hacía lo mismo? ¿Por qué no iban a ver a un médico? ¿Por qué precisamente tenían que ir a ver al sacerdote? Y yo quiero entender que en los tiempos también del rito levítico había médicos como los tiempos de hoy. A lo mejor utilizaban hierbas o no sé, otro tipo de cosas, pomadas. Pero ¿por qué la gente corría al sacerdote? Por estas manifestaciones en su piel. ¿Qué no es lo más lógico ir a ver a un médico? Pues sí, era lo más lógico, ¿no? Para poder contestar y entender por qué el pueblo de Israel, cuando se manifestaba una afección de estas en su cuerpo, no iba a ver a un médico y tenía que ir al sacerdote, tenemos que conocer una palabra hebrea de aquí mismo, de esta parashá, que se llama Tazrat. Esta palabra Tazrat es una infección en la piel que solamente podía ser diagnosticada por un sacerdote. Un médico no lo podía hacer, aunque un médico podía verla. Pero en este caso, esta enfermedad Tazrat solamente la podía tratar el sacerdote. Pero también esta enfermedad era considerada como una enfermedad espiritual. Ahora, ¿por qué salían estas imperfecciones en las personas? ¿Qué significan estas imperfecciones? Recordemos que en la Torá todo tiene una explicación, todo hay un porqué. ¿Por qué salen las cosas? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué nos acontecen las cosas? ¿Verdad? Bueno, cuando usted estudia en la historia rabínica, usted va a encontrar que dice que estas afecciones que salían en el cuerpo del pueblo de Israel era porque habían cometido un pecado.
Por eso salían estas afecciones. Y es por eso que ellos tenían que ir al sacerdote. Esto no lo podía curar un médico, porque como era un problema por un pecado, ellos tenían que dirigirse al sacerdote. Pero antes de que ellos fueran a ver al sacerdote, estas manifestaciones o afecciones de la piel, que la mancha, la hinchazón, dice que primero salían las manchas en la casa, porque usted cuando lee en los siguientes capítulos, el capítulo 14, va a hablar sobre que serían manchas en las casas, o sea que de repente aparecían manchas así en las paredes, y el sacerdote tenía que ir a ver qué estaba sucediendo. O luego dice que también salían manchas en la ropa, ¿verdad? Había con manchas amarillentas, blanquizcas, ¿verdad? Pero ¿por qué salían primero en la casa o en la ropa estas manchas y después en la piel de los seres humanos? Bueno, porque dicen los rabinos que esto, cuando salían las manchas o estas afecciones en la casa o en la ropa, era como una llamada preventiva hacia el pueblo de Israel de que él había cometido pecado. Por eso cuando salían estas manchas, el pueblo tenía que ir a ver al sacerdote, y el sacerdote les daba 7 días, dice que los apartaba 7 días, pero estos 7 días eran para que ellos hicieran conciencia de sus acciones pecaminosas, es decir, para que ellos hicieran teshuvá, porque habían cometido un pecado. Por eso el sacerdote les daba 7 días, y si en esos 7 días ellos no se querían arrepentir, no querían pasar la teshuvá, dice que les daba otros 7 días. Y si ellos no procedían esos 14 días a corregir sus acciones pecaminosas, dice que entonces Hashem ya los castigaba con la lepra, ya tenían que salir en el cuerpo esas afecciones. Pero cuando ya salía esas afecciones en el cuerpo, era señal de que ya era un pecado grave. Casi prácticamente era porque el Eterno ya iba a entrar en acción para tener un juicio sobre ellas. Por eso yo cuando yo recuerdo, cuando empecé a leer la Biblia, yo leía todo esto y como que al principio como que me aburría y no le entendía, pero a través del tiempo el Espíritu Santo nos va dando el entendimiento de poder comprender estas cosas, y ahora ya entendemos, bueno, por qué salen estas manifestaciones de la lepra, por qué es la ley de la lepra, porque tiene que meterse en un proceso. ¿Por qué? Porque en ese proceso las personas tenían que hacer teshuvá, tenían que arrepentirse, porque esa era una manifestación de que ellos habían cometido un pecado, y como no lo habían confesado, pero sabemos que el Eterno todo lo ve, todo lo sabe, Él les estaba llamando la atención. ¿Para qué? Para que ellos volvieran al Eterno, ¿verdad? Y uno de esos pecados por los cuales salió la lepra, número 1 era por el adulterio, número 2 era por el asesinato, y número 3 por el lashon hara, que es la lengua maligna, o como muchos lo conocemos como la murmuración. Por eso cuando nosotros leemos en el libro de Números, en el capítulo 12, nos damos cuenta que leemos ahí que dicen que Aarón y María, dice que murmuraron contra Moisés por haberse casado con una mujer cusita. ¿Y cuál fue el castigo que el Eterno les mandó? Dice que fue la lepra. ¿Por qué? Porque esa es una de las consecuencias de hablar mal de una persona. ¿Y por qué el Eterno mandaba juicios sobre estas personas cuando hablaban mal de otra persona? ¿Por qué? Porque la lashon hara, como usted quiere llamar, dice que es considerada también como un asesinato. Dice que nosotros cuando hablamos a alguien, lo estamos asesinando. Pues bueno, ¿y cómo lo voy a asesinar? Cuando usted lee en el libro de Deuteronomios, dice, maldito aquel que hiere a su hermano ocultamente, es decir, se refiere a hablar mal de una persona. Cuando tú hablas detrás de una persona, en el espíritu tú la estás asesinando. Por eso el Eterno castiga este tipo de pecados sobre la murmuración. Y así podemos ver casos como esto de lepra por cuestiones de pecar. Y significa, cuando a alguien le salía lepra, es que había cometido un pecado. Y es por eso que el Eterno, de esta manera, Él le daba la oportunidad de arrepentirse. Pero, ¿qué significan estas enfermedades? ¿Qué significan? Tiene que haber un significado.
Bueno, vamos a regresar nuevamente al libro de Levítico, en el capítulo 13, verso 2, dice, vamos a dar lectura, porque quiero que se grabe las manifestaciones de la lepra. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón al sacerdote y a uno de sus hijos. Ahora, ¿de cuántas enfermedades habla aquí? Habla de 3. 1 es la hinchazón, 2 es la erupción, y 3, ¿cuál es? La mancha blanca. Bueno, esta palabra hinchazón en el idioma hebreo es set, así como se escucha, set, que esta representa las enfermedades físicas. Y la erupción es, en el idioma hebreo es sapajat, así como se escucha, sapajat, que esta representa las enfermedades emocionales. Y la tercera es la mancha, que es, en el idioma hebreo es bajeret, así como se escucha, bajeret, que representa las enfermedades espirituales. ¿Ya la tienen? ¿Ya les apuntó? Si no, se la vuelvo a dictar. 1, la hinchazón de sed, que representa las enfermedades físicas. 2, la erupción, que es sapajat, que representa las enfermedades emocionales. 3, que son las manchas, es bajeret, que representa las enfermedades espirituales. Y fíjense bien, cada una de estas enfermedades representan un animal. Toda la vida hay tipologías. Los animales también representan algo. Aparentemente dicen, bueno, ¿por qué la vida de un animal es una tipología? Y cada una de estas enfermedades no es la excepción. Estas representan un animal. Por ejemplo, la hinchazón que es sed, dicen los sabios que representa a un león. Dijimos que estas son las enfermedades físicas. ¿Cuántos de ustedes han observado cómo ataca un león? ¿Sí lo han visto en la tele, en reportajes de cómo ataca un león? ¿Cómo es que él ataca a su presa? El león, cuando ataca a su presa, lo hace directamente a la yugular. Lo agarra aquí. Pero, ¿cuál es el propósito de hacer eso? Asfixiarlo, ese es el propósito, asfixiar a su presa. Mire, bueno, lo asfixia hasta causarle la muerte, por lógica. Cuando una enfermedad mortal se presenta en una persona, por lo regular hay muy poco tiempo de vida. Una enfermedad mortal. Porque una enfermedad mortal es como un león que se va directamente a la yugular. Por eso le dije que este tipo de enfermedad, que es la hinchazón, representa las enfermedades físicas, que son enfermedades físicas pero mortales, como es el cáncer, como es el SIDA, como es el lupus, como es, no sé cuántas enfermedades hay, tumores. Estas enfermedades, cuando se manifiestan, es a través de un dolor, de una incomodidad, pero ya cuando lo hacen es porque ya casi no hay nada que hacer. Prácticamente ya queda muy poco tiempo de vida. Por eso es comparada como un león, porque el león es así, y se ataca directamente. A ciertas enfermedades nos atacan directamente. Eso es lo que representa la hinchazón, enfermedades físicas. Y son comparadas como un león porque también son mortales. Pero sabemos que el Eterno, por medio de nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach,
puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque para Él no hay nada imposible. Pero siempre y cuando haya una teshuvá, haya un arrepentimiento. Porque Dios conoce los corazones. Hay gente que aunque tenga una enfermedad mortal, le voy a decir algo, ellos no quieren acercarse a Dios, no quieren reconciliarse con Dios. Prefieren ellos morirse que proceder a un arrepentimiento para con el Eterno. Yo estaba platicando otro día con una persona y ella decía que cuando esta persona estaba en el hospital, estaba ya para morir, dice que le decía que hablara con Dios, que le pidiera perdón, y que ella endurecía su corazón y decía que no, que prefería morirse que reconciliarse con el Eterno. Pero Dios nos da una oportunidad a través de esto, de reconciliarnos. Hace muchos años atrás, unos 2 años, 3 años, un amigo también tiene una enfermedad mortal. Tuve la oportunidad, la bendición de ir a hablarle del Mesías, de Jesucristo. Pero este sí fue todo lo contrario. Él sí aceptó a Jesucristo, se reconcilió con Dios, y cuando él partió contento. Su alma se reconcilió con el Eterno. Y número 2, la erupción, que es Zapataj. Esta enfermedad representa un lobo. A diferencia de león, el león ataca directamente a la manada, pero a diferencia de este, un lobo no ataca directamente a la manada. Lo que él hace es empezar a rodear la manada, a observarla, ver, estar viendo la manada, cómo está, vamos a ver las ovejas, estar viendo las ovejas, cómo están comiendo. Pero ¿sabe a quién ataca este lobo? Solamente ataca a las ovejas que están distraídas, que están descuidadas, y sobre todo que están apartadas del rebaño, porque hay unas que se apartan del rebaño, y esas son las que ataca el lobo. Y así son las enfermedades emocionales, como le quiero decir, que estos representan las enfermedades emocionales. Mire, las enfermedades emocionales son como el lobo, nomás están alrededor de la persona. Están alrededor de la persona. Mire, pareciera que todo está tranquilo con una persona que tiene un problema emocional. Pareciera que está tranquilo. Usted lo puede ver en la calle, lo puede ver a su lado, o inclusive a lo mejor lo puede ver aquí y lo ve tranquilo. No pasa nada. Pero ahí está el lobo. Está acechando a la presa, dando vueltas, lo está rodeando. Y de pronto, esta persona le ocurre algo, hay un cambio en su vida. Pueden ser enfermedades psicosomáticas. No sé, si lo voy a ilustrar de esta manera, cómo es que atacan esas enfermedades, comparándolas con el lobo. Yo creo que muchos hemos visto y hemos escuchado en personas que ahorita están bien, conviven con las personas, pero de un momento a otro acontece algo trágico. Por ejemplo, se han quitado la vida. Y cuando usted se entera de cuál fue la situación, muchos se han quitado la vida por problemas emocionales. Porque no se dieron cuenta que el lobo los estaba rodeando. El lobo es paciente. Así es una de esas enfermedades. Son pacientes, nos están rodeando, y cuando menos sentimos, nos atacan. Y ya cuando nos atacan, muchas veces nos pueden quitar la vida. Y esos problemas emocionales pueden ser con la novia, con el novio, con la esposa, con el esposo, con quien sea. Pero si nosotros no lo detectamos, nos pueden asesinar. Por eso había un libro de Michael Pitts que se llama Asesinos Espirituales. Porque esos son asesinos. O no sé,
No sé si usted ha convivido con personas que durante mucho tiempo y de pronto comienzan a presentar manifestaciones de enfermedad psicosomática, eso que se les empieza ahí la memoria, o dicen vulgarmente, se empiezan a, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo podemos llamar una palabra para que no se oiga feo? Como que se empieza a dar loquera, pero ¿cómo lo podemos llamar? No. Pues aquí hay unos casos aquí en el pueblo de estos, de unas familias que están bien, de pronto se les empieza a ir la memoria. Algo así, no sé, dejémoslo así, pero sí, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? La demencia. Demencia, ¿verdad? De repente se les empieza a ir la demencia, así es que porque es una enfermedad como el lobo que los está rodeando, y cuando no se dan cuenta, acontece lo inesperado. Esto pasó con un amigo de hace años. Yo conviví con él muchos años, nos hablábamos bien, nos íbamos a trabajar juntos a la capital, y a través de los años él empezó a perder la memoria, y cuando menos, cuando ya se dieron cuenta, él ya había quedado como, digamos, como esquizofrénico, ¿no? Había perdido la razón y murió de eso. A eso se refiere este tipo de enfermedades que parecen un lobo que los rodean, y cuando se dan cuenta ya les quitó la vida. Y la otra enfermedad, la mancha, representa una serpiente. Que estas son dijimos que son enfermedades espirituales. La serpiente tiene una característica muy diferente de atacar al león y al lobo. ¿Sí han visto cómo atacan las serpientes? ¿Qué hacen primero? Lo ven en un reportaje, por eso a veces es bueno ver, en lugar de ver comedias, vean reportajes de animales. Decía el doctor Mike Mulder, estudia el animalito porque ahí hay sabiduría. Y siempre recomienda eso el doctor Mike Mulder, y es cierto, hay mucha sabiduría. La serpiente no ataca como lobo ni como león. Entonces se da cuenta, la serpiente se queda parada y lo primero que hace es mirarte, observarte. ¿Pero por qué te observa? ¿Por qué te mira? Porque muchos dicen que te hipnotizan con la mirada y por eso muchos se quedan paralizados, no saben qué hacer. Hay serpientes que sí hipnotizan a la gente. Es más, aquí en el pueblo hay una víbora que se llama sencuate, o no sé cómo le llaman, que dicen que esa duerme a la mujer cuando está amamantando y ella se alimenta de la leche de la mamá. No sé si sea cierto eso, pero muchos comentan para que vea usted cómo los hipnotiza. Además, no sé, ustedes que ven mucha tele como yo, así en películas, ¿cuánto han visto la película esta de Niño de la Selva o de Mowgli? Cuando ve la serpiente, ¿qué hace? Cuando se enfrenta a la serpiente, ¿no se han visto ese corto? Dice que lo veía la serpiente y lo primero que la serpiente lo hipnotiza. Pero ¿cuál fue el propósito de hipnotizarlo? Comenzarlo, enredarlo. No, él no se daba cuenta de que ya la serpiente la había enredado. Y cuando él se dio cuenta ya estaba preso, ya estaba a punto de morir. Así son las enfermedades espirituales. Son como la víbora. Nos observan, nos hipnotizan, nos cautivan, porque hay mucha gente cautivada por enfermedades espirituales que cuando se dan cuenta los mata. La serpiente los enreda, los aprieta y se los comienza a tragar poco a poquito. Así son las enfermedades espirituales. Nos enredan, nos cautivan y poco a poquito nos comienzan a comer, a tragar, como no sé cuál sea el término, pero dicen que comer no que es tragar, pero lo que sea, a comer, te empieza a comer lentamente hasta que te causan la muerte. A esto representa esas enfermedades.
enfermedades físicas, enfermedades emocionales y enfermedades espirituales. Por eso cuando a alguien del pueblo de Israel se le manifestaba una afección de la lepra, él tenía que ir al sacerdote o al sumo sacerdote o a los hijos de Aarón para que él tratara ese asunto, porque un médico no iba a poder tratar esas enfermedades, porque eran espirituales, eran emocionales. Es como hoy en día, hay gente que puede tratar enfermedades emocionales, pero no puede tratar las enfermedades espirituales. Tiene que venir con un sacerdote, en este caso un ministro de la palabra de Dios, y él tiene que comenzar a trabajar en ese tipo de enfermedades, ayudarlo a sanar esas enfermedades. Por eso es que puedo decir, no consultar a un médico, y decía, bueno, ¿por qué no consulto a un médico? Hasta que empecé a estudiar y entendí que esa era la razón número uno por la cual cuando alguien manifestaba lepra tenía que estar con el sacerdote, y el sacerdote tenía que estar observándolo, ministrándolo durante un tiempo, y cuando él ya estaba sanado lo declaraba limpio. Ahora sí, ya está limpio, ya te puedes ir. Así pasa con nosotros. Nosotros tenemos lepra, pero no queremos venir aquí al sacerdote para que nos esté observando, nos esté mirando. Queremos ocultarlo como estas personas. Cuando lo ocultamos, Dios lo va a manifestar algún día y va a ser más doloroso para nosotros. Ahora entiende por qué la ley de la lepra demandaba estar un leproso con el sacerdote, por un pecado que él había cometido. Y estos pecados solamente son por vienen de dos causas. Uno, vienen de arriba, del cielo, vienen del Eterno. Y dos, vienen por pecados, como acabamos de hablar. Por eso, cuando usted lee en el Brit Hadashah del Nuevo Testamento, usted va a leer la vida de Jesús, usted va a ver cómo él hace milagros, hacía sanidades. Dice que una vez un jovencito se le acercó al Eterno, dice que él había nacido ciego. Y sus discípulos, antes de sanarlo, le dijeron ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Por qué le hicieron esa pregunta a sus discípulos? Porque ellos sabían que muchos de los pecados que había en los hombres era por causa del pecado. Luego otra ocasión, dice que el Señor fue al estanque de Siloé y había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Y cuando el Eterno, cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué dijo? Señor, no tengo quien me cure. Y el Señor lo sanó. Dice que después, unos días más adelante, lo encontró en el templo y le dijo, mira, has sido sanado de tu enfermedad, vete y no peques más. Quiere decir que esa enfermedad había sido por causa del pecado. Muchos de nosotros tenemos enfermedades por causa del pecado, por causa de pecados que hemos cometido ocultamente, de los cuales no nos hemos arrepentido, o nos da pena confesarlo, ir con el sacerdote y decirle, ¿sabe qué? Yo cometí este pecado, yo quiero que usted me ayude. Y por eso la lepra cada vez se va extendiendo más y más y más y más. Y si nosotros nos acercamos al sacerdote, al ministro, para que trate con esa lepra, nos va a causar la muerte. Vamos a morir. El propósito de que cuando alguien manifieste lepra es que él haga teshuvah, que él se arrepienta, que él se vuelva a Dios, que él confiese sus pecados y se reconcilie para que el Eterno lo sane. Ese era el propósito de estas afecciones que se manifestaban en el cuerpo de una persona. Cuando ya se manifestaban era porque ya el Eterno tenía que tratar directamente, pero antes se manifestaban en un hogar, se manifestaban en la ropa. ¿Por qué? Porque era una oportunidad que el Eterno nos estaba dando para poder corregir nuestros malos caminos, corregir nuestras deficiencias, corregir nuestros pecados, arrepentirnos, hacer conciencia de cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo mal, qué no le agrada al Eterno, y reconciliarnos con Él. Ese era el propósito de la ley de la lepra, la reconciliación con el Eterno. Que dejemos de ser impuros y que seamos puros.
La circuncisión es lo mismo, dejar de ser impuro y que sea puro después de la circuncisión del Brit Milá. Igual de la ley de la purificación de la mujer, cuando es impura, tiene que ser pura. Aparentemente esta parashá dice que es rara porque no coinciden esas tres leyes, pero sí en realidad se hablan de la impureza y de la pureza. El Brit Milá, a pesar de ser un pacto con el Eterno, tipifica la impureza del hombre y cuando se purifica a través del corte, el corte del prepucio, que es lo impuro. Amén. Bueno, shalom, que el Eterno